nuevamente, pues es un privilegio poder compartir con ustedes. Ya lo comentaba el hermano Seller que la intención era ir hasta a su país y la verdad que teníamos mucho entusiasmo de poder conocer las tierras de Bolivia, pero bueno, Dios mediante en una próxima ocasión pudiéramos hacerlo, pero igual damos gracias a Dios también por este medio, que de alguna manera pues también vamos a cumplir los objetivos trazados en el curso y bueno, eh, estamos para servirles, hermanos, estamos este, para edificarnos mutuamente, porque eso es a lo que venimos también. Y, y doy gracias a Dios por sus vidas. Estamos aquí ya en este estado de Iowa ya por prácticamente 25 años. Mi esposa y yo somos mexicanos, mi esposa es de Monterrey. Y bueno, yo pues crecí en México. Ya tenemos ahí, hasta los 24 años estuvimos por ahí en el país de México. Y pues ya tenemos aquí, como les he mencionado, ya tenemos aquí desde el 2000 hasta la fecha. Y bueno, es un país, bueno, aquí hemos estado ya ministrando en una iglesia desde el 2013, la iglesia Belén de las Asambleas de Dios, ya tenemos aquí un tiempo. Igual que allá es frío, aunque como les comentaba la última vez, aquí son muy marcadas las estaciones del año. Apenas salimos del invierno en marzo aproximadamente. No sé si en Bolivia, pero aquí cae mucha nieve. Hay climas también muy extremos. Y ahorita estamos disfrutando que el clima que estamos como a 16 grados aproximadamente, grados centígrados. Igual nosotros tenemos un desafío por acá en el estado de Iowa, y digo no solo de Iowa, sino todos los estados del medio oeste. Ustedes saben que, bueno, eh, asambleas de Dios nos dividimos en distritos por acá en Estados Unidos, supongo que en Bolivia también, o no sé la nomenclatura que usan por allá, pero en el contexto latino, aquí en Estados Unidos, hay un gran desafío de plantación de iglesias en el contexto latino. Obviamente en todo contexto, pero digo el contexto latino porque están emigrando muchas personas de Centroamérica. Incluso últimamente están emigrando haitianos también, que si bien su primer idioma no es el español, lo aprenden en el trayecto desde el viaje desde sus tierras hasta acá, porque a veces se establecen por ahí en ciertos países como en Chile, donde hacen una pausa y se quedan meses y hasta años hasta llegar hasta acá, hasta el norte, y ahí aprenden el español, entonces están llegando por acá a los Estados Unidos. Entonces, hermanos, realmente tenemos un gran desafío porque eh, hacen falta iglesias por acá, en un contexto latino, por supuesto. Entonces, solamente la capital del estado de Iowa, Des Moines, tiene aproximadamente, vamos a decir, 30,000 latinos aproximadamente, y solamente hay una iglesia de Asambleas de Dios. Obviamente hay de otros concilios, pero de Asamblea de Dios solamente tenemos una iglesia. Lo que es los estados de más al norte, como South y North Dakota, también están llegando latinos, pero prácticamente hay muy pocos ministerios trabajando por allá. Ahora ya las áreas como lo que es Chicago, lo que es California, Texas, obviamente hay iglesias latinas, porque ahí hay la mayor concentración de latinos. Pero me estoy refiriendo ahora a los estados del medio oeste, que nuestro distrito abarca 11 estados, 11 estados donde hay aproximadamente 90 iglesias. Entonces tenemos un gran desafío como iglesia aquí en el medio oeste de los Estados Unidos. Y de ahí la importancia que, vaya, el tema de lo cual vamos a tratar hoy, del cual estamos basando el texto supongo que ya leyeron parte del libro, que es Si Jesús fuese alcalde, ¿verdad? Del autor Bob Moffitt.
Entonces, de ahí la importancia de que las iglesias locales cambien las culturas, sean iglesias de influencia en la comunidad donde están. Entonces, tenemos un gran desafío. Mis estimados hermanos, yo también les animo a que de repente si usted tiene una pregunta o quiere interactuar, quiere comentar, quiere enriquecer esta clase, siéntase en la libertad de hacerlo. Entonces, es un libro que encuentro muy interesante, muy relevante. No sé si alguien lo ha leído o le dio alguna ojeada al libro, tal vez de una forma superficial, pero ojalá Sí, usted esté relacionado con la temática del libro. Es un libro muy interesante, muy relevante. Ahora, este, porque obviamente la iglesia necesitamos ser agentes de cambio e influir en la cultura donde nosotros estamos. Amén. Bueno, ahora, se entiende que la iglesia debe influir en la cultura. Sin embargo, se tiene la urgente necesidad de desafiar y preparar a la iglesia local para que asuma su papel en su sociedad por medio del ministerio corporativo y también con el equipamiento de sus miembros para que afecten las esferas de la sociedad donde ellos viven, trabajan y tienen influencia. Amén. Se debe comenzar con la agenda que Dios escogió, la iglesia. Esta debe ser un agente de cambio para sus comunidades y naciones. Jesús hablaba a las comunidades describiendo el reino de Dios parábola tras parábola. Entonces, es interesante cómo Dios ha escogido a la iglesia para ser un agente de cambio en las comunidades y naciones. Y miren, hermanos, hay algunas parábolas. Amén. Vamos a tratar de aquí de... A veces de repente hay ciertos problemas con la computadora para poder exponer. De antemano, gracias por su paciencia. Víctor, haz un clic sí, abajo en donde están todas las diapositivas. Nada más la próxima diapositiva. Haz un clic allá, porque yo tengo el mismo Ah, problema. ok, ya, ok, ya, creo que ya. Gracias, hermano. Entonces, ¿algún valiente que me lea eso, por favor? El valiente, el hermano más inteligente, por favor, ayúdeme a leer eso. Y según David Burnett, Jesús utilizó tres parábolas ilustrativas acerca de la naturaleza del reino del mundo, que son la parábola de la sal, la parábola de la sal, de la levadura. Cada uno de estos elementos penetra el viejo orden de manera dinámica. La sal se disuelve y da sazón a la comida, mientras la luz resplandece en las tinieblas y la levadura fermenta la masa. De esta manera, la comunidad del reino penetra la vieja sociedad trayendo transformación cultural que producirá sanidad integral a las personas. Sí, ahí vemos las tres parábolas, lo que es la parábola de la sal, de la luz y de la levadura. Entonces, como ya bien lo dice el autor, cada uno de estos elementos penetra el viejo orden de manera dinámica y es interesante cómo nosotros como iglesia debemos penetrar en nuestras sociedades, en nuestros países, en nuestras naciones, etcétera, nuestra cultura. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan eficaz nosotros estamos siendo como iglesia para penetrar en las diferentes áreas
de influencia en nuestra sociedad o en nuestra nación. Es importante hacer una evaluación, porque sí creo que a veces como iglesia nosotros podemos estar muy aislados, y donde nosotros incluso ya tenemos nuestra propia jerga, nuestra propia forma de hablar, y creo que nosotros a veces estamos tan absorbidos en nuestra propia cultura como iglesia, y a veces nos cuesta también entender la cultura a nuestro alrededor. Solamente a manera de ilustración, yo recuerdo en una ocasión, yo recuerdo también cuando estaba leyendo un libro relacionado también al alcance de la iglesia en la comunidad. Y el autor decía que a veces con nosotros como iglesia tenemos estaba haciendo énfasis en lo que es la jerga, nuestra forma de hablar. Y solamente para ilustrar que a veces nosotros como iglesia tenemos una cultura, tenemos una forma de pensar donde a veces no encaja con, con la sociedad o con la población donde nosotros vivimos. Y bueno, y este hermano pues cuenta la historia, que es la siguiente. Dice que en una ocasión iba un hombre que acababa de haber tomado un curso intensivo, vamos a decir, de evangelismo. Y el hermano iba bien entusiasmado. El hermano iba bien entusiasmado y tenía ganas de testificar de Cristo. Tenía ganas de hablar del evangelio o compartir el evangelio. Y dice que, bueno, iba conduciendo y en la carretera observó a un granjero que estaba cultivando la tierra. Estaba cultivando la tierra y resulta que dijo, no, pues yo le voy a testificar, yo le voy a hablar de Cristo a este hombre. Y se paró, y le dice, oye amigo, ¿está usted perdido? Y el granjero le dice, no señor, pues si yo he vivido aquí toda mi vida. Y se desanima el hermano, dice, pues ¿cómo le comparto el evangelio? Y le pregunta, oiga amigo, ¿está usted listo para cuando sucede el rapto? Y le dice el granjero, no, ¿cuándo va a ser? Dice, no, pues puede ser hoy, mañana o pasado mañana. Y le dice el granjero, pues no le cuente a mi esposa porque ella va a querer ir los 3 días. Entonces, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. A veces como iglesia nosotros tenemos una nomenclatura, tenemos una jerga, tenemos una forma de ser que a veces no encaja con la sociedad y tenemos nuestros propios términos. Deberíamos nosotros evaluarnos y ver cómo nosotros estamos realizando la conexión con la comunidad. De hecho, prácticamente este libro pues habla de dar un testimonio integral. De hecho, el mismo texto dice, el mismo nombre del libro, ¿qué haría si Jesús fuese alcalde? Pues obviamente habla acerca obviamente en esta metáfora, pregunta, ¿qué haría si Jesús fuese el alcalde de tu ciudad? Entonces, él dice que Jesús, obviamente, esto quiere decir cómo procedería Jesús de acuerdo a su carácter, a sus enseñanzas, en fin, cómo conectaría con la comunidad, qué es lo que haría Jesús. Entonces, creo que a veces como iglesia estamos más, vaya, con todo respeto, posiblemente muy enfrascados en nuestra propia vida de iglesia y en nuestra propia cultura, que no estamos penetrando como la luz o como la levadura, o como la sal, para poder cambiar ese viejo orden. Y bueno, es importante hacer cambios. A veces los cambios no son fáciles. A veces también los cambios, las formas que tenemos de usar en la iglesia son no necesariamente malas, por supuesto, pero sí no nos ayudan, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad? Yo recuerdo que contaron la anécdota de que el pastor fue a
a la iglesia, lo acaban de instalar y él cambió el piano. Y resulta que para la tarde ya los hermanos de la iglesia lo habían regresado de nuevo a su lugar, porque a veces de repente no estamos dispuestos a realizar cambios, aunque por supuesto hay excepciones. Entonces, alguien más que me ayude a leer eso, por favor, si no es molestia. El reino crece cuando el poder del evangelio penetra en las vidas y las personas que están siendo transformadas a la imagen de Cristo penetran y afectan al mundo alrededor de ellas. Exacto. Es obvio, ¿verdad? Eso es obvio. Si nosotros estamos siendo transformados, que cuando hablamos de una transformación, más adelante vamos a tocar más este tema, que el autor lo ve como somos transformados cuando estamos llevando a cabo las intenciones y la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, si estamos siendo transformados, obviamente nosotros tenemos que afectar el mundo a nuestro alrededor. Adelante, otro valiente, por favor. Amén. Ahí está. La iglesia local. La Amén. iglesia local y sus miembros son transformados y después ellos se convierten en agentes activadores de transformación para otros. Las personas de la iglesia, unidos y sirviendo, son agentes de cambio que penetran y transforman sus culturas. Amén, amén, amén. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguien quiere compartir acerca de lo que hemos estado exponiendo? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien quiere enriquecer la clase? Amén. Amén. Yo sé que tenemos hermanos en su mayoría supongo son hermanos de Bolivia, ¿verdad? Pero también escuché por ahí, sé que hay una hermana también de Argentina. ¿Hay algún hermano representando algún otro país? Amén. La pastora Carmen, Chile. Chile. Ah, ok. Obviamente me imagino que son contextos diferentes, pero si alguien quiere comunicar cómo, haciendo una crítica objetiva, una crítica analítica, cómo está conectada nuestra iglesia con la comunidad. Esto puede ser a nivel nacional, pero también en el pueblo o la ciudad donde ustedes están. ¿Cómo lo están llevando a cómo se está llevando a cabo esta conexión? Si alguien quiere compartir o dar no sé, algún comentario. Si no, está bien. Pero nomás les quiero dejar saber que ustedes pueden, con toda confianza, aquí estamos para aprender y edificarnos mutuamente. Con toda confianza usted puede enriquecer esta plática. Amén. Yo, Sí, hermano. a nivel de país, la Asamblea de Dios, la forma de tener más conexión con la comunidad es a través de colegios y de centros de rehabilitación que hay en diversas partes del país. Hay bastantes. Esto ha dado, bueno, además de dar trabajo, profesores y todo personal, hay un contacto con los apoderados, con la gente que lleva a sus hijos y una enseñanza totalmente cristiana. Bueno, aparte del plan general de la educación, pero se le transmite también la otra área. Y han quedado, se les ha reconocido a nivel de gobierno, uno de los colegios de Rancagua, me parece que fue, se le ha reconocido como algo, un premio nacional de valores Entonces eso hace notar también que el mundo, o en este caso Chile, tienen puestos los ojos
en lo que la Asamblea de Dios o el mundo cristiano puede hacer. Tratándose de iglesia local, si yo lo reduzco más a la iglesia donde yo estoy, se hacen bastantes trabajos evangelísticos de ayuda a aquellos que tienen necesidades. Y eso hace que la gente, además de asombrarle, me acuerdo que hace un tiempo atrás se repartían ampolletas con un pasaje bíblico a la gente. Bueno, una ampolleta a lo mejor podría decirse para qué, una cosa que en todas las casas hay, pero sin embargo a veces no está de más. Pero estaba una invitación y también un pasaje bíblico que les llamaba la atención porque paraban los vehículos y se les entregaba eh, ese regalo, o como también ponerse los jóvenes en lugares estratégicos a evangelizar y entregar café, galletas, sándwich a la gente que está pasando frío. Y eso también llama la atención porque hay una comunicación y eso ha llegado a que la gente pueda reconocer que la iglesia evangélica no es su enemigo, sino que todo lo contrario, están sirviendo a la comunidad y de diferentes maneras. Eso en forma muy general. Bueno, también hay jardines infantiles y todo lo que tiene que ver con educación y centros de rehabilitación. Y esto, además de los centros de rehabilitación, ha sido muy nombrado acá en Chile porque ven resultados. Y eso llega a mucha gente que no es cristiana, llega a solicitar un cupo para que sus hijos o un familiar pueda llegar a esos lugares. Eso. Amén. Muchas gracias, Señor, estimada hermana. Muchas gracias. Amén. Amén. bendición, hermano. La paz del Señor. Sí, pastor. Buenos días, Sí, pastores. Quería también compartir. sí, hermana, adelante. Bueno, yo trabajo en una iglesia que recién hemos fundado, con la gracia del Señor, en Vintilla. Y la forma de tener esa conexión con la sociedad ha sido a través de los niños. Nosotros habíamos comenzado así inocentemente con una escuela bíblica vacacional. Y bueno, como siempre se hace 3 días la campaña, vimos que después de esos 3 días los niños seguían viniendo, porque nosotros dábamos un té, ¿no? Un refrigerio. Ellos venían por el refrigerio y ahí es donde nosotros como iglesia vimos la necesidad de la población más vulnerable que son los niños. Y bueno, sin querer hemos mantenido ya todos los sábados, hemos mantenido esa reunión de niños. Y luego nos sentamos con la iglesia y dijimos, ¿qué podemos hacer por ellos? Aparte de darles un refrigerio. Y empezamos a hacer un estudio. Veíamos que nuestros niños, especialmente en la ciudad del Alto, su educación ha sido muy pobre, ¿no? Y a diferencia de otros establecimientos educativos, y ahí se nos ocurre de ser una escuela de nivelación y reforzamiento. Y dentro de la iglesia había jóvenes y aún hermanos que ya eran profesionales en diferentes áreas. Entonces dijimos, podemos nosotros hacer una escuela de reforzamiento gratuito, por lo menos una vez a la semana. Y así nace este proyecto y ahí vimos que vinieron los vecinos, se enteraron, y vinieron sobre todo los niños, ¿no? Pues 2 cosas hemos visto. Primero, que había esta necesidad. Y segundo, que también había la necesidad de alimentos en los niños. Entonces esto fue una buena estrategia para la iglesia de poder interactuar con la junta de vecinos, de hacernos conocer mejor como iglesia. Ya estamos 3 años con este proyecto y fue creciendo el número de niños, ¿no? Y ahí es donde decíamos, necesitamos apoyo y buscamos apoyo para que podamos por lo menos solventar los refrigerios de más de 60 niños que venían. Y ahora que ha pasado el tiempo vemos que ya no son niños, son algunos adolescentes. Y de esta manera pienso que la iglesia donde se encuentra tiene que salir de sus 4 paredes y investigar, como decía usted, mi querido pastor, cada contexto es diferente y las necesidades son diferentes.
no siempre es lo que yo puedo creer. Por eso nosotros nos hemos sorprendido, ¿no? Todo comenzó con una escuela bíblica vacacional y luego vimos, ya salimos afuera, investigamos, preguntamos, la gente misma nos contaba. Y más allá de una necesidad, digamos, de respaldarlo con víveres, la gente estaba preocupada por los niños, ya que la educación es muy baja en esos lados. Y ahí es donde se nos ocurre, ¿no? El proyecto en la congregación y por la gracia de Dios estamos ya continuando, seguimos continuando. Y ahora decíamos, ¿qué fin buscamos? Y ahí es donde estamos con una visión grande de, en ese lugar no hay un colegio cristiano donde se enseñe valores. Entonces, estamos con ese otro proyecto de Dios mediante, en ese lugar formar un colegio para los jóvenes, niños de ese sector. Y creemos que así vamos a impactar la sociedad, especialmente en ese lugar, con la palabra del Señor. Eso quería compartir. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias, hermana. Y bueno, ahora vamos a ver algunos principios, algunas premisas que el autor habla con relación a la iglesia. Y lo que veo es que el autor, él dice que estas premisas vienen principalmente de las escrituras y de su experiencia, de su trabajo con la iglesia. Y vamos a verlas. La primera premisa, si alguien la lee, por favor. Jesús estableció la iglesia para hacer discípulos a todas las naciones, enseñando a las personas en todo lugar a obedecer todo lo que Él nos mandó. La iglesia fomenta el reino de Dios en la tierra al enseñar a obediencia a todo lo que Jesús ordenó. La iglesia fomenta el reino de Dios en la tierra al enseñar obediencia a todo lo que Jesús ordenó. Muy bien. Premisa número 2. Adelante, algún hermano o hermana valiente. Amén. Premisa 2. La iglesia local es la principal expresión institucional de la iglesia designada por Jesús para llevar a cabo su propósito. Cuando la iglesia local cumple con la función designada para ella, Dios mismo se involucra en la sanidad y restauración. Qué tremendo, ¿no? Que, o sea, Dios mismo se involucra. O sea, cuando la iglesia toma la iniciativa, Dios mismo se involucra en la sanidad y restauración, porque obviamente volvemos al principio, somos agentes para los propósitos de Dios en esta tierra. Recuerden que la misma metáfora que el libro plantea, si Jesús fuese alcalde, pues obviamente habla qué sucedería si Jesús fuese el alcalde en tu ciudad. Él obraría de acuerdo a su carácter y sus enseñanzas, pero la forma en que Dios penetra, volvemos a lo mismo, utilizando las parábolas como la sal, la masa, etcétera, es a través de la iglesia, ¿verdad? La iglesia estamos aquí para involucrarnos dentro de la sociedad, y de esa manera Dios mismo se involucra en la sanidad y restauración. Número 3. Amén. Premisa 3. La falta de recursos materiales no exime al pueblo de Dios de servir en el mundo en el cual el Dios lo ha colocado. Uh-huh. Exacto. Y es que eso también es muy importante. Más adelante vamos a hablar algunos principios de lo que es la iglesia autóctona. Pero sí creo que eso ha frenado mucho también a la iglesia porque a veces, digamos, no nos atrevemos a proyectar o a impulsar algún proyecto, vaya la redundancia, debido a las limitaciones materiales que tenemos. Pero la realidad es que la falta de recursos materiales, porque sí hay a veces falta de recursos, sí los hay, pero realmente eso, hermanos, por más necesidad que tengamos, si tenemos a un Dios que provee, a un Dios que suple, la falta de recursos materiales no exime al pueblo de Dios de servir en el mundo en el cual Dios lo ha colocado.
Más adelante vamos a hablar acerca de un principio que el autor plantea, que es la matemática del reino, que es muy interesante. Pero básicamente habla acerca de la provisión de Dios. O sea, si nosotros dependemos de Dios, no digo que no hay que administrar, no digo que no hay que planear, pero nunca la falta de recursos materiales debe ser una razón para dejar involucrarse. Porque obviamente poder planear, poder penetrar en la sociedad, hacer algún proyecto de conexión, obviamente requiere recursos. Y a veces esa falta de recursos nos limita para involucrarnos. No obstante, volvemos a lo mismo. Esta falta de recursos no nos exime a nosotros como pueblo de servir en el mundo en el cual Dios nos ha colocado como iglesia. Entonces, creemos que Dios suplirá. Más adelante veremos algo al respecto. Premisa número 4. Amén. Amén. Adelante, hermano. Premisa 4. La iglesia en la tierra es tanto visible como invisible y tiene por lo menos 3 expresiones contemporáneas. La iglesia visible está compuesta por individuos e instituciones que se identifican como cristianos. Por otro lado, la iglesia invisible está compuesta por aquellos que se han reconciliado con Dios por medio de Cristo sin importar su afiliación religiosa. La iglesia en la tierra tiene 3 expresiones contemporáneas. Amén. La iglesia, las 3 expresiones contemporáneas son: la iglesia universal incluye todos los creyentes y sus instituciones o congregaciones. Estamos hablando de la iglesia universal, se entiende el concepto, ¿verdad? Está también lo que es la iglesia local. Pues puede ser un grupo pequeño o tener una membresía de miles que se reúnen regularmente para una expresión religiosa corporativa. Es dirigida por pastores y líderes locales y sus miembros son de la misma área geográfica en general. Hemos hablado de la iglesia universal, la iglesia local, y después vienen el autor plantea una tercera extensión de la iglesia, que son organizaciones paraeclesiásticas, y él aclara que no se mencionan en las escrituras. Dice, se han desarrollado recientemente y no son mencionadas en las escrituras. Una organización paraeclesiástica camina al lado de la iglesia, generalmente ofrece un ministerio especializado y tiene un enfoque específico, no tan amplio como el de la iglesia. Entonces, por ejemplo, aquí en el área hay un lugar, hay una organización que se llama Herland Pregnancy Center, que es una organización paraeclesiástica que se enfoca en mujeres embarazadas y dar asesoría a mujeres embarazadas. Está a favor de la vida. A veces llegan, mi esposa ya, recién que llegamos nosotros hace alrededor de 25 años, mi esposa se involucró en este ministerio, digamos el primero o los 2 años que llegamos. Y es una organización donde promueven la vida. Se les da asesoría, consejería, orientación a mujeres embarazadas. Muchas de las veces son jovencitas de 15 años que pues salieron embarazadas y bueno, se les orienta. Algunas veces van con la mentalidad de abortar. Entonces, obviamente, como esta es una institución cristiana, siempre a favor de la vida, tratan de orientar, aconsejar y ayudar a la jovencita para que tome una mejor decisión, se le administra. Entonces, esta es una organización paraeclesiástica, no pertenece a un determinado, a una iglesia local, aunque posiblemente hay excepciones, pero generalmente son interdenominacionales y trabajan al lado de la iglesia. Como dice el mismo autor, ofrece un ministerio especializado y tiene un enfoque específico. Premisa 5. ¿Quién es el siguiente valiente? Premisa 5. La iglesia es mucho más que un agente o herramienta usada por Dios para lograr su propósito. La comunidad cristiana es especial y de un valor infinito para Dios.
Dios ama a su iglesia con amor infinito. La iglesia es la novia de Cristo. La tierra y sus sociedades terminarán, pero la iglesia es eterna. Este amor, sin embargo, no exime a la iglesia de su papel terrenal en la agenda transformadora de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por su amor Amén. inagotable? Amén. ¿Cuántos de ustedes se sienten amados por el Señor? Amén. ¿Por qué no dar gracias a Dios por su amor inagotable? Tome unos momentos y dé gracias a Dios por su amor inagotable, porque tú eres amado, hermano. Tú eres parte de la iglesia. Incluso estás cuidando la iglesia que Él ama. Siéntete amado. Yo no sé cómo vienes, tal vez a veces cada quien viene con sus propios problemas, porque eso el ser pastores no nos exime de padecer determinadas circunstancias, pero en medio de todo, siéntete amado. Da gracias a Dios, glorifica su nombre, hónrale, porque su amor es inagotable para la iglesia. No lo merecemos porque el amor no está basado en el merecimiento humano. No lo merecemos, pero en Cristo somos amados. Da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Da gracias a Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice Romanos, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Glorifica su nombre. Exalta su nombre. Exalta su grandeza. Exalta su majestad. Tú disfrutas y nosotros disfrutamos de ese amor. No obstante, debemos de proyectar el amor de Dios hacia la comunidad. Este amor, sin embargo, no nos exime a nosotros como iglesia del papel que tenemos en la agenda transformadora de Dios. Amén. La iglesia, Dios ama a su iglesia, es impresionante lo que dice el autor. Dios ama a su iglesia con amor infinito. La iglesia es la novia de Cristo. La tierra y sus sociedades terminarán, pero la iglesia es eterna. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Muy bien. Gloria al Señor Jesucristo. Mis estimados hermanos. Amén. Gloria al Señor. ¿Algún comentario, hermano? ¿Alguna inquietud? Si no, pues seguimos adelante. Reitero, siempre es un privilegio poder servirles. Amén. Amén, amén. Y tenemos un gran desafío, hermanos. Tenemos un gran desafío. Tenemos un gran desafío por delante como iglesias locales. Todos los países obviamente necesitan del amor del Señor, del Evangelio. Y como las iglesias de Asia, Apocalipsis 2 y 3, el simbolismo de la iglesia es un candelabro donde debemos ser luz, donde nosotros estamos. Ahora, sigamos adelante. Transformación a través de la iglesia local, moviéndonos hacia una transformación bíblica. Yo quisiera que al menos 2 o 3 personas, o si más, quisieran participar, me dejaran saber una definición, aunque yo ya di la definición de lo que es transformación, pero si alguno de ustedes quiere compartir el significado o definición de lo que para ustedes es transformación. ¿Qué es transformación? Porque
A veces yo creo que como iglesia podemos estar enfocados en los números, ¿verdad? Que fulanita, que la iglesia fulanita de tal tiene 500 miembros, o, o la iglesia Cristo la Roca tiene 1000 miembros, o la primera asamblea de Dios de Bogotá, vamos a decir, tiene 20,000 miembros, pero ¿qué es transformación? ¿Hay transformación en la iglesia o en la sociedad? ¿Qué significa transformación? Ahora, yo siempre digo, no tengan miedo de equivocarse, todos nos equivocamos, hermanos, todos, aquí estamos para interactuar y aprender mutuamente. Pero ¿qué entendemos por el término transformar o transformación? ¿Qué es lo que entendemos? Soy todo oídos. No se me amontonen nada más. Sí, pastor, ¿puedo? Adelante, hermano. Hola, hola. Bien, cuando estamos hablando de transformación podemos definir como un proceso, o sea, hablando ya en la vida cristiana, podemos pensar que es un proceso que comienza en el momento de la conversión, que dura toda la vida, ¿no? Pero lo más importante es aquí una transformación. Cuando Dios interviene, cambia la naturaleza, nuestro carácter, nuestra mente, nuestra conducta, ¿no? Entonces, como resultado, una persona distinta que se alinea al pensamiento de Dios y al carácter. Bendiciones. Gracias, estimado pastor, estimado hermano. Profe. ¿Alguien más quiere complementar o dar una definición? Incluso, Sí, profe. adelante. La transformación creo que no es un simple cambio y no son simples ajustes que se hacen en nuestras vidas, sino es un absoluto. Y creo que la transformación lo hace el Espíritu Santo usando la palabra de Dios en un proceso, ¿no? Hasta llegar a conformar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Gracias. Sí, exactamente. Ezequiel 36 habla de el nuevo pacto donde Dios dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos. Llevéis a cabo mis preceptos y los pongas por obra. Entonces sí, es interesante porque obviamente la transformación bíblica tiene que comenzar en la regeneración, ¿verdad? Es la obra del Espíritu Santo. Pero gracias, estimado, gracias. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Qué es transformación? Sí, pastor. Sí, adelante. Bueno, también hacer un comentario, ¿no? De todo lo que hemos ido avanzando. Creo que dentro de nuestras iglesias, ¿no? Que somos nosotros pentecostales, hay un paradigma, ¿no? Como usted decía, pensamos que la iglesia que tiene más miembros, ¿no? Bueno, nos medimos según eso, ¿no? Iglesias grandes, iglesias chicas, ¿no? Especialmente eso ocurre en aquí, ¿no? Y pensamos que la iglesia más bendecida es la que tiene más miembros, ¿no? Pero no pensamos desde el aspecto, desde el impacto social que está haciendo en la comunidad, ¿no? Como estamos avanzando. Puede haber iglesias grandes, pero que no afectan su comunidad, ¿no? Que no afectan su entorno. Entonces yo creo que es importante esto de la transformación, ¿no? Que el Señor, como ayer estábamos avanzando, no solamente nos salva a nivel personal, sino es que esto incluye mucho más, ¿no? Es algo integral que incluye la sociedad, la familia, la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esto de la transformación, ¿no? Verlo de manera holística o general, ¿no? Que abarca todo esto, ¿no? Solamente ese comentario, pues. Sí, y es que es muy importante porque viene a mi mente ahora un pensamiento, porque obviamente la transformación obviamente tiene, como lo plantea el autor, tiene que ver cuando nosotros empezamos
todo lo que ustedes dijeron está excelente y complementa de una forma muy, muy acertada esta definición, que básicamente es cuando llevamos a cabo la voluntad y las intenciones de Dios. Entonces, la iglesia tiene que ser transformada, pero también debe penetrar en la comunidad para que obviamente la comunidad sea, incluso la cultura sea transformada. Es una realidad que nosotros podemos, incluso no necesariamente una iglesia que crece numéricamente, es una iglesia, puede sonar duro, pero no necesariamente es una iglesia que ha experimentado transformación. Porque una persona, un ministro cristiano de muchos años, puede entender teología, puede entender términos teológicos, puede entender, incluso puede saber la Biblia al revés y al derecho, aprendérsela de memoria y no necesariamente estar experimentando transformación. De ahí la importancia que el Señor Jesús dice, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Entrar al reino de los cielos, sino lo que hace en la voluntad de mi Padre. Eso tiene que ver con transformación. Porque obviamente si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, obviamente debe haber transformación. Ahora, vamos a hablar de la transformación bíblica, que básicamente ya la hemos definido gracias a los hermanos que aportaron sus ideas que son de gran valor. Y es que, amén. Si alguien me ayuda a leer, por favor. Es interesante. Mire lo que dice el autor con relación a este país de Uganda. Si alguien lo lee, El que decenas de miles de personas en un estadio gigante levanten sus manos y declaren que ellos quieren seguir a Jesús, no necesariamente implica transformación. El que 50% de la población de una nación sean contados como nacidos de nuevo no necesariamente implica transformación social o cultural. Un ejemplo es Uganda, donde ese país, el 80% de la población se llama a sí mismo cristianos. Pero las Naciones Unidas menciona que este país es la segunda nación más corrupta de África, lo que significa que no ha habido transformación. interesante, ¿no? Entendemos que obviamente si alguien ha sido regenerado, cambiado, va a haber una transformación, pero a veces nos fijamos tantos en los números. ¿Quién aceptó a Cristo? ¿Quién no aceptó a Cristo? Y también creo que eso ha sido un error muchas veces, no sé si solamente en pentecostales, sino en otros círculos protestantes evangélicos, donde a veces no exponemos el evangelio y a veces las personas ni siquiera han entendido el evangelio. Incluso hacemos la famosa pregunta, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Pero realmente no ha entendido el evangelio. Realmente no ha entendido el evangelio. Hace la oración del pecador, pero realmente no ha entendido el evangelio. Entonces, y a veces agregamos números. Entonces, obviamente la conversión es confirmada por una transformación en la vida de la persona. Ahora, ya hablando específicamente de este país de Uganda, pues los mismos, según el dato que me da este libro, dice que el 80% de la población se llaman cristianos. Pero, según las Naciones Unidas, menciona que este país es la segunda nación más corrupta de África, lo que significa que obviamente hay carencia de transformación. ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, profe. Sí, Adelante, ¿no? Sí. Yo creo que ese es el detalle de la iglesia hoy en día. Es una iglesia que no ha experimentado la transformación, no ha experimentado el nuevo nacimiento, y es por eso que hemos dejado de ser influyentes en el medio en el cual estamos. Hablando de mi medio, y creo que esto pasa en el país, en un barrio no solo hay una iglesia, hay muchas iglesias.
Hay muchas iglesias. A veces estamos chocándonos entre iglesias, pero cuando nos ponemos a mirar qué tan fuerte ha sido la influencia de la iglesia para transformar el lugar o la zona donde Dios nos ha puesto es mínima. Y eso es frustrante porque hemos convertido el evangelio solo para los días de culto, solo de las cuatro paredes adentro, salimos y no sabemos quiénes somos. Y creo que ese es el problema por el cual hemos dejado de ser influyentes, porque no ha habido transformación en nuestras vidas, porque cuando Él nos transforma, necesariamente nosotros vamos a ser agentes de transformación, necesariamente vamos a influir, o sea, influimos para bien o para mal en el medio en el cual estamos. Perfecto. ¿Alguien más? Sé que por ahí alguien más quería compartir algo. Mira, si me permite, Sí, hermano. sí, hermano Celer, adelante. Bueno, nada más que cuando yo trabajé en Jamaica, Jamaica es 99% cristianos, según su testimonio. Pero todavía las bandas, ellos andan a la calle llevando un testamento, un Nuevo Testamento en su camisa. Y dentro de, escrito en el portafolio, dice que yo soy Cristo, yo soy creyente y doy gracias a Cristo quien me ha salvado. Y ya sale para hacer todas sus cosas criminales, matando, Oh, ok. todo, ¿ok? Después de hacer eso, ellos regresan a su casa diciendo, Señor, gracias por haberme protegido durante toda esta noche. Pertenezco a ti y gracias por todo. Y están robando y matando. Y es esa mezcla donde no hay una transformación. Y eso lo hace muy difícil para los misioneros, sino porque los misioneros están diciendo, por ejemplo, yo voy a Jamaica, pero ya es 99% cristiano, pero no lo es. En nombre sí, pero en acción, en vida, tiene que ser menos de 10%. Sí, amén. De hecho, aquí en el norte de México hubo un caso que realmente creó mucha tensión en uno de los distritos. No voy a mencionar el distrito para no entrar en problema. Ustedes saben que el gran problema de México son los carteles, el narcotráfico. Y hubo alguien que supuestamente se convirtió, pero pertenecía a un cartel. Incluso esta persona tenía el monopolio y controlaba el instituto bíblico y los hermanos y estaba haciendo cosas corruptas. Y había miedo porque ustedes saben que los carteles no andan con medias tazas, o sea, ellos te amenazan y te dicen, no te metas conmigo, sino te eliminamos. Y había una tensión. No sé en qué pararía todo eso. Incluso yo pienso que aquí tal vez falló la iglesia porque como que este hermano profesó arrepentimiento, aceptar a Cristo, pero como que nadie lo asesoró, nadie lo orientó, nadie lo procuró y a la buena de él solo empezó a desarrollar sus propios hábitos y convicciones y bueno, él nunca, hasta la fecha, no, ya, honestamente yo no sé la historia, cómo acabó, espero haya terminado bien, pero este varón estaba haciendo cosas fuera de orden y obviamente estaba muy involucrado entre los carteles. Entonces, bueno, Dios nos ayude, eh, porque tenemos todavía un gran desafío. Muy bien. El próximo hermano o hermana que me quiera ayudar a leer, por favor. La transformación no es lo mismo que salvación espiritual. La transformación comienza con la salvación espiritual, pero es mucho más. La transformación viene cuando las personas hacen la voluntad de Dios. En un sentido literal, la transformación ocurre cuando algo es cambiado sustancialmente en su naturaleza o carácter. Amén. La transformación no es lo mismo que salvación espiritual. Obviamente comienza, pero es mucho más. La transformación viene cuando las personas hacen
labor. Me gusta esta definición porque es una definición, creo que sencilla y fácil de recordar. La transformación viene cuando las personas hacen la voluntad de Dios. En un sentido literal, la transformación ocurre cuando algo es cambiado sustancialmente en su naturaleza o carácter. Muy bien. Pero transformación bíblica es una actividad del reino de Dios y ocurre cuando las intenciones de Dios son llevadas a cabo por los individuos, las familias, comunidades, sociedades, culturas y naciones. Amén. De ahí, obviamente, la iglesia debe influir en su cultura y en su sociedad para que pueda haber esta clase de transformación. Acá en Estados Unidos, no sé en Bolivia o en Argentina o en Chile, pero aquí la nación pues prácticamente está dividida en cuestiones políticas. Obviamente, eh, nuestra cultura, nuestra comunidad necesita que la iglesia penetre, porque sí creo que como iglesia debemos penetrar más en áreas donde podemos influir, en áreas de gobierno, en comunidades de ayuda social, etcétera. Necesitamos nosotros poder penetrar en esos lugares, en esas áreas, en esos campos donde podamos influenciar con los principios que van a llevar a cabo una transformación. Pero, ¿qué tan eficaces estamos siendo en nuestra comunidad para ser el agente de Dios para cambios en nuestra sociedad? Adelante, ¿alguien más? Adelante, hermano. Muy buenos días, profesor. Adelante. Adelante, hermano Darío. Hace un tiempo atrás, algunos años, ¿no? Se publicaba mucho o los pastores entonces los videos en los cuales mi pastor es podido obtener una información de Cali, Colombia, prácticamente de Almolonga, ¿no? Bueno, Alejandro, discúlpeme un momentito. Sería tan amable nada más cerrar su cámara para que salga mejor su voz, porque ya está medio escuchado. Gracias, hermano. Gracias, profesor. Quería compartir esto, ¿no? Este documental que hace años los pastores mismos nos traían a nosotros por estos lados donde estoy al norte de La Paz, ¿no? De un pueblo llamado de Cali, Colombia, Almolonga, y el título de este documental decía Pueblos Transformados, y ha presentado ciertos lugares de Colombia en este documental donde pues el evangelio llegó con bastante potencia, podemos decir, tan fuerte ha sido la transformación que no solamente ha habido personas que se han convertido, ¿no? Sino que al mismo tiempo, inclusive la producción había superado muchísimo. Dios había bendecido bastante esas tierras, de tal modo que toda la producción agrícola ha duplicado inclusive su tamaño, ¿no? Y no habían, o sea, las cárceles se habían abierto. Mostraba ese documental que los policías iban como ujieres a la iglesia porque no había quien más arrestar y todo eso, ¿no? Entonces, me trae a la mente esta palabra de transformación, de que una persona que cuando pues recibe a Cristo, su vida cambia, ¿no? Su vida totalmente, su conducta, su manera de ser. Y para esto, más o menos en el lugar donde estoy, se maneja mucho el buen testimonio, más o menos, así para dar alguna referencia de que uno podía mostrar también la transformación, ¿no? Porque si uno no tiene un buen testimonio en carácter, en conducta, en cómo vive en la casa, entonces, ¿cómo estaría mostrando el cambio que Dios ha producido en su vida? Nada más así quería cortar, profe. Sí, gracias, hermano. Gracias, estimado hermano. Y la realidad es que sí es muy importante el testimonio. Yo les digo aquí a los hermanos de la iglesia, porque sí vienen a mi oído. Vienen a mi oído a veces. Una vez me acuerdo que
que me habló una mujer quejándose de uno de los miembros de la iglesia, que también trabajaba en la misma compañía, que hay una compañía. Aquí las personas, principalmente hispanas, trabajan en una compañía que es la JBS, que es una compañía que se encarga de, es un rastro, ahí matan como 20,000 puercos al día, y la distribuyen para todo el mundo esa carne. Es la principal fuente de recursos de aquí, incluso de aquí de la iglesia, ahí trabajan. Entonces, bueno, para no hacer larga la historia, me habló esta persona y se quejó. Y yo siempre digo, la historia tiene dos lados, ¿verdad? La historia tiene dos lados, ¿sabes? Siempre es bueno escuchar los dos lados de la historia. Pero yo les digo a los hermanos, y este es el punto, si se está hablando mal de usted, que sea porque le están levantando un falso, no porque realmente usted esté dando un mal testimonio dentro de la iglesia, o más dentro y fuera de la iglesia, por supuesto. De ahí la importancia de la transformación, que nosotros vivamos esa clase de vida que nosotros decimos en la comunidad, esa clase de vida que decimos que Dios produce. Ahora, ahondándonos más en el tema, ya volviendo a los principios que estamos exponiendo, dice que esa clase de transformación es el trabajo de Dios y no el nuestro, y esa es la realidad. Nosotros solamente somos agentes, pero quien hace el cambio realmente es el Señor. Entonces, de ahí que nosotros solamente lo único que tenemos que hacer como iglesia es hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque realmente el cambio y la transformación, quien la produce es el Señor. La conversión espiritual abre las puertas, pero la transformación es un proceso de toda la vida. Entonces, volvemos a lo mismo. Dios hace la transformación, no es nuestro trabajo solamente es el agente, a nosotros solamente nos toca llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida y solamente dejémonos usar por el Señor. Pero reitero, replico, es Dios quien hace el cambio. Como ya alguien lo dijo, la transformación es un proceso. Muy bien. Alguien que me ayude a leer, por favor. Amén. Las escrituras usan la palabra transformación para explicar lo que ocurre en la mente, Romanos 12:2. El carácter de 2 Corintios 3:18 y el cuerpo resucitado del discípulo, Filipenses 3:21. Exacto, Romanos 12:2. Dice Pablo, no os conforméis, sí se lo saben, ¿verdad? Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y fíjese que es interesante porque la palabra que Pablo usa para transformación viene de la palabra metamorfo, de ahí la palabra metamorfosis, que explica un proceso de transformación. Entonces, y obviamente esa transformación está muy conectado y muy ligado a la mentalidad, a un cambio de mentalidad. Yo creo que muchos de los problemas en nuestras iglesias y la falta de adoptar conductas y actitudes que son bíblicas es porque a veces no hemos alineado nuestra mente a las escrituras o no hemos renovado nuestra mente con las escrituras. Nuestra mente tiene que estar conectada, obviamente, a la palabra de Dios, a sus principios, a sus preceptos, a sus normas, a sus enseñanzas. Reitero, necesitamos aprender a renovar nuestra mente con la palabra para que pueda haber o para que no interrumpamos ese proceso de transformación.
en nuestra vida. Cuando se habla de transformación de una sociedad, cultura o nación, se está extrapolando la palabra para describir lo que pasa cuando una multitud de transformaciones individuales producen un resultado en familias, comunidades y sociedades. Amén. Las culturas y sistemas sociales no experimentarán una redención de la misma forma que lo hacen las personas cuando han nacido de nuevo. Pero los individuos que son redimidos impactan con sus nuevas vidas al mundo alrededor de ellos. Ahora ellos hablan la verdad, reforman sistemas, representan la justicia y la misericordia, ven la imagen de Dios en las personas y desarrollan el tipo de actividades de compasión que Jesús haría si fuese alcalde. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar, hermanos? Amén. Amén. Aquí no sé si se escuchan bien mi voz. Sí, hermano, creo que sí. Adelante. Ya, bueno, hace rato hemos escuchado y el material también nos muestra que la transformación es un proceso. Pero mi consulta era la siguiente. Por ejemplo, cuando una persona acepta a Cristo como Señor Salvador, es decir, ha sido borracho, ha sido mujeriego, tal vez por un pasado crítico, pero cuando se entrega a Cristo, lo legal o lo correcto tendría que ser que ese hombre o esa mujer tendría que cambiar de vida, ¿no? Pero vemos que, por un lado, he visto personas que han cambiado de golpe, es decir, al instante. Dejaron de tomar, dejaron de estar en el vicio del alcohol o de la droga, pero también he visto a personas que sí se han entregado a Cristo, pero en el camino es donde aún tenían esos vicios del pasado que le perseguían, ¿no? En ese sentido, tal vez la transformación sería un proceso, pero en algunos momentos, al instante. En la iglesia yo tenía un amigo, se ha convertido a Cristo, él era homosexual. Se había hecho operar ya los pechos, se ha hecho operar ya los labios. El siguiente paso para él era hacerse operar cambios de sexo. Pero resulta de que justo en ese momento o en ese tiempo se entrega a Cristo, ¿no? Se convierte al Señor y él ha entendido que no es mujer, sino él es varón al 100%. Dios le ha diseñado para que sea varón, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Justamente pasó un momento económico difícil después de haber entendido a Cristo. Ya no tuvo dinero para hacerse operar. Parece cambiar otra vez a sus pechos, anular sus pechos o modificar sus labios a varón. Pero para mí, él realmente tuvo un cambio porque desde el momento que Cristo entró en su vida, entendió que él es varón y dejó la operación de cambio de sexo y comenzó a predicar el Evangelio. Y actualmente él está predicando por todo el mundo, ¿no? Estaba en Italia, en Francia, en varios países latinos, predicando a homosexuales, a lesbianas, de que el Señor nos puede transformar, nos puede cambiar, así como lo ha hecho por él, ¿no? En él, por ejemplo, he visto un cambio al 100%, ¿no? Un cambio total, un cambio radical. Conocí también a otro homosexual, pero él aparentemente se entregó a Cristo, pero en todo el camino cristiano, entre comillas, no vi un cambio al 100%. Entonces, ese necesitaba un cambio como un proceso, o tal vez esa parte sería bueno aclarar, estimado profesor, porque así se da, ¿no? También tenía un miembro, como hace usted hablaba del cartel, que tenía un miembro en la iglesia que se dedicaba a la droga, ¿no? Hacía droga, pero a la vez venía a la iglesia.
en algún momento nosotros no queríamos aceptar esa realidad de él, pero él es el que más diezmaba, ofrendaba. Cuando construíamos la iglesia, él donaba bolsas de cemento, arena, fierro a la iglesia, ¿no? Y en algún momento, no sé si tenía algún problema, él venía a ayunar, a orar, se consagraba, pero después más adelante estaba tomando, se estaba estaba pasando sus cosas. Él tenía luchas, ¿no? O sea, estaba entre el proceso o prácticamente nunca ha sido transformado por el Señor, ¿no? Entonces, mi pregunta es también a la vez de compartir esto, es, ¿el cambio puede ser instantáneo o puede ser el proceso? Tal vez esa parte sería bueno Bueno, explicarnos, estimados. sí, gracias por la pregunta. Y bueno, lo último que dijo, bueno, es muy buena pregunta. Y la verdad que no hay respuestas fáciles. Pero en un sentido, aquí también vamos a ahondar un poco en teología sistemática. En un sentido, eh, hablando de santificación, hay un aspecto de la santificación que es instantáneo. O sea, desde el momento que la persona pecadora se arrepienta, dice Pablo, 1 Corintios 6, a los corintios, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Hebreos 10 también nos habla de ese aspecto, diciendo que por una sola ofrenda hizo para siempre perfectos a los santificados. Por la obra de Cristo, el pecador al arrepentirse en un sentido posicional es santo en la gracia de Dios, pero en un sentido, en otro aspecto, la santificación, como bien saben, también es progresiva. Y es aquí donde yo digo que si realmente hay conversión, va a haber transformación. Con relación al proceso, con relación a la madurez, con relación al desarrollo, yo creo que en este caso cada persona tiene un proceso distinto. Alguien dijo, algunos avanzan como liebre y que bueno, otros tal vez avanzan como tortuguita, pero lo importante es que ellos estén avanzando. O sea, que tiene que haber transformación. Entonces, si una persona vuelve a sus mismos pecados como un hábito, entonces deberíamos, no somos Dios obviamente, pero sí podemos al menos poner en tela de juicio su salvación, llorar para que haya ese cambio en la vida de ellos. Porque de una cosa sí estoy seguro, si una persona realmente ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, va a haber transformación. No estoy hablando de perfección, ni tampoco estoy diciendo que la persona que viene del homosexualismo o que viene del adulterio o que viene de diferentes clases de pecado no va a ser tentada, porque lo cierto es que la naturaleza carnal nos sigue tentando todavía. Pero sí hay un sometimiento básico al señorío de Cristo y obviamente debe haber esa clase de transformación, debe haber, porque esa es la evidencia de que realmente hemos sido salvos y nacido de nuevo. No sé si tal vez algún hermano quiera complementar o aportar algo a la inquietud del hermano. Pero son buenas preguntas, hermano, y a veces no es fácil. La verdad que no es fácil. Dios nos dé gracia y sabiduría para tener discernimiento y dar un consejo bien acertado. ¿Alguien quiere comentar? Sino para avanzar. Amén. Amén, amén. ¿Sí están conmigo? Amén. No escucho sus voces, hermanos. Se durmieron. Amén, amén. Mire, hermano, yo no me pongo triste. Porque si se le durmieron a Pablo, pues que no se me vayan a dormir a mí también, ¿verdad? Solo que no se duerman en la ventana, tiene que decir. Sí, solo que no se duerman en la ventana, porque si no, no sé qué va a pasar, ¿verdad?
En este caso, en la silla, ¿no? Sí, exacto, sí. Sí, 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 sí. Les doy gracias por su paciencia, hermanos. Amén, amén, amén. Bueno, sigamos. ¿Alguien más que me ayude, por favor, a leer? El Antiguo Testamento está lleno de referencias de transformación en todos los aspectos de la vida de individuos, familias, comunidades, ciudades, sociedades y naciones. Ahí están las citas bíblicas. Ok. Muy bien. En el Nuevo Testamento, Efesios 4:17 hasta el capítulo 5, verso 20, habla sobre el carácter y las acciones de una nueva criatura, el creyente como individuo. El pasaje que continúa, Efesios 5:21-6:5, describe la transformación en la familia. Entonces es evidente que debe haber una transformación. ¿Alguien más, estimados? La transformación comienza con los individuos y se extiende a las familias, comunidades y naciones. Amén. La transformación comienza con los individuos y se extiende a las familias, a esos grados o a esas influencias debe llegar la transformación. Individuos, se extiende a las familias, comunidades y naciones. Individuos, en Cristo somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Dios, ya hemos hablado de esto, Dios transforma mentes, caracteres y comportamientos. En cuanto a la familia, los individuos impactan a las familias. En cuanto a la comunidad, los individuos y las familias transformadas saben que Dios los ha colocado en sus comunidades con un propósito. En cuanto a la nación, individuos y comunidades verdaderamente afectan naciones. Amén. Ahora, realmente, bueno, sabemos que esa transformación es un proceso, ya hablamos. Es un proceso y obviamente mientras estemos en este mundo caído, el proceso de transformación no se va a concretar hasta que Cristo venga. Amén. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? O sea, hace que realmente hay una lucha continua con el pecado. Y alguien pudiera objetar y decir, bueno, pero ¿para qué penetrar en la sociedad si de todas maneras el ser humano se va a ir de mal en peor? Primero, porque es la agenda de Dios. O sea, la intención de Dios, el argumento del autor viene en Colosenses capítulo 1, donde es restaurar todas las cosas, y eso incluye no solamente la cuestión espiritual, que más adelante lo vamos a ver, sino también debe incluir lo social y lo cultural también. Entonces, alguien pudiera objetar y decir, pues, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué esforzarnos en cambiar el mundo si de todas maneras el ser humano se va a hundir en su pecado? El punto es que es la agenda de Dios, tenemos una gran comisión, nos corresponde obedecer, pero al mismo tiempo debemos de modelar todo lo relacionado, como dice el autor, a cómo será el futuro. O sea, entendemos que mientras estemos aquí no habrá perfección, pero sí debemos de proyectar esas intenciones de Dios. Amén. Porque se supone que estamos implantando el reino ahora. Obviamente, el reino de Dios va a venir en plenitud en un futuro. Pero mientras tanto, nos corresponde modelar las intenciones de Dios y de cómo Él va a concretar todo en el futuro. Espero haberme dado a entender. Entonces, amén, amén, amén. Comentarios, estimados hermanos. Profesor, Sí. bueno, viendo todo esto, ¿no? Creo que, no sé si quizás nos falta, como iglesia, nos hemos enfocado mucho en las masas y
y hemos dejado lo que es el discipulado más relacional, ¿no? Ujú. Cuando nos enfocamos en dar una predicación en un culto y se descuida lo relacional con el cara a cara con las personas, creo que hay áreas que no se trabajan, ¿no? Entonces, el proceso de transformación también no se puede llevar a cabo. Si cuando uno tiene una cercanía con el que está discipulando, puede trabajar desde la necesidad del corazón de la gente, que no lo vamos a encontrar o no lo vamos a visualizar en un culto de un domingo. Es decir, el pastor tiene que, es decir, cuanto más cercanos seamos a las personas, más podremos trabajar las áreas que quizás no se exponen en el grupo, ¿no? Que lo tenemos que trabajar individual. Sí, y es muy acertado su comentario, hermana. Y yo sí creo, no sé en Bolivia o en Argentina o en Chile, pero por ejemplo, veo aquí en Estados Unidos, nosotros tenemos el servicio de la mañana, ok, venimos todos, pero como que ya tenemos en nosotros un chip en nuestra mente donde siempre andamos deprisa. Yo lo llamaría también, hemos adoptado una cultura de urgencia. Venimos a la iglesia, se termina. Yo les digo a los hermanos, es importante, a veces hacemos pro templo actividades, no es tanto por eh, eh, si le gusta la comida o no, quédese a convivir. Pero lo que hace la gente generalmente es inmediatamente se acaba el servicio y se va. Y no hay lugar para para la interacción o el compañerismo. Esa es una. Y creo que como iglesia debemos ser más intencionales. De hecho, Jesús procuró a las personas, o sea, también tuvo un compromiso individual con las personas, las ayudó, la mujer samaritana, Saqueo, etcétera. Realmente creo que también el discipulado debe ser individual también y ocuparte de las necesidades de las personas, reitero, en un nivel individual y ayudarlo, ¿verdad? A salir de, no sé, de patrones de conducta, de comportamiento. Pero creo que eh, a veces, como usted dice, estamos más concentrados en las masas y nos falta más un enfoque un poco más individual. Ahora, lo que yo observo aquí en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros como latinos, la cultura latina, aunque posiblemente eso se va cerrando también, ahora ya somos más exclusivistas, pero generalmente los latinos somos más nuestra cultura es más abierta, más cálida, hay más compañerismo. En un contexto anglo, la cultura anglo es un poquito más individualista, pero ahora hay aspectos en ambas culturas, tanto aspectos positivos como negativos. Eh, pero volviendo al tema, sí creo que el individualismo está afectando a las nuevas generaciones. Somos más individualistas. De hecho, mi esposa, ella ahorita está trabajando, ella trabaja en la escuela pública. Tiene una compañera de trabajo donde es demasiado individualista. A veces mi esposa trata de interactuar con ella y tener compañerismo con ella, y ella es un poquito más reservada. Y yo sí creo que esta última generación es tiene esa tendencia más hacia el individualismo, lo cual nosotros necesitamos como iglesia ser intencionales, trabajar en las personas, entendiendo siempre que la transformación es la obra de Dios, pero al mismo tiempo procurar nosotros ser agentes de cambio para que la obra de Dios pueda hacerse en sus vidas.
Amén. Se ha visto la transformación como un proceso de individuos, familias, comunidades y naciones. No obstante, existe otro componente clave en el centro de todo esto. Ya vimos, el centro clave es la iglesia. Para alcanzar sus grandes intenciones, Dios planeó que la iglesia hiciera discípulas a las naciones. Bueno, hermano Víctor. Adelante. Sí, nada más permíteme una interrupción. Adelante. Estamos a las 8:40. Ok. Y es el tiempo, ya veo hambre en los ojos de algunos. Ok. Entonces ya, si me permite, vamos a regresar a las 9 en punto. Perfecto, así le hacemos. Ok, hermanos. Claro que sí.